¿Cuál es el tratamiento de una embarazada con infección genital por gonococo? Bueno, para gonococo, ya nosotros tenemos quinolonas. Ustedes saben que la dosis es única, 500 miligramos una sola vez y debería de solucionarse el problema. Ya, pero quinolonas no está indicado en gestantes. ¿Ya? Y la otra alternativa que hoy en día incluso en algunos sitios es primera elección es ceftriaxona. Ya, pero no es ceftriaxona todo el gramo, es 125 miligramos, o sea, un octavo de la ampolla. ¿Ya? A veces le dan toda la ampolla y todavía le dicen ponte por 5 días, eso no tiene sentido. Es una sola dosis, 125 miligramos intramuscular. ¿Ya? Alguien me diría, pero acá dice ceftriaxona más acitromicina, y sí es importante tratar porque también puede haber clamidia, pero cuidado, ya les está diciendo por gonococo. No dice uretritis nomás. Si dijera uretritis, yo todavía tengo derecho a decir también puede estar clamidia, pero dice por gonococo. Siempre en la pregunta hay parte de la respuesta. ¿Cuál sería la respuesta? Ceftriaxona, así es. No les pide la dosis, ¿ya? Que les sirva para que esto diferencien. Cuidado que digan ceftriaxona más acitromicina. Claro, en la vida real yo le daría eso. ¿Por qué? Porque hay la posibilidad de que esté también clamidia. Pero aquí ya les está diciendo infección por gonococo. Les está dando la premisa. Siguiente. Mujer de 23 años presenta fiebre, artralgias y una erupción. No te dice de qué tipo. Su suero carece de actividad bactericida contra Neisseria gonorrhoeae. Ajá. Miren, cuando uno tiene infección por Neisseria, sea Neisseria gonorrhoeae o Neisseria meningitidis, ya hay un grupo de personas que tienen tendencia a hacer infecciones diseminadas. ¿Ya? Porque el gonococo puede ser uretritis nomás o puede ser infección diseminada. Aquellas personas que carecen de algunos componentes del complemento, C5, C6, C7, C8, C9, ya de cualquiera de esos componentes. Dice, ¿qué patrón de complemento sería más probable en este paciente? O sea, ¿qué cosa tendría? ¿Déficit de qué? ¿C2? No. Hemos dicho C5A, C9. ¿Cuál es el único que está aquí? Fíjense, hasta eso hay que tener cierto cuidado. Ya, no se olviden, ¿ah? C5, C6, C7, C8, C9. A veces 2 o más incluso de ese grupo. Eso condiciona que tengan infecciones diseminadas y severas. ¿Cuál? ¿Ah? ¿Esta? ¿Esta o la anterior? No es necesario porque acá te dice déficit. Claro, en la alternativa ya dice déficit, porque si no habría déficit como palabra, claro, puede ser arriba o hacia abajo, ¿no? Está bien. Pero te dice qué patrón de complemento sería el más probable. Y te dice déficit. Claro, o sea, te está dando en la respuesta. Está bien. ¿Está claro, no? Ya. Siguiente. ¿Cuál es el tratamiento empírico? Empírico, dice, de la sepsis neonatal de inicio precoz. Sin meningitis. ¿Cuál es? Ampigenta, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ampigenta, siempre pregunta, ya hemos dicho, ampicilina te lleva listeria, te lleva estreptococo del grupo B, te lleva enterococo, y gentamicina te lleva la E. coli. Por eso es que es la combinación que se debe de usar. De inicio precoz significa en los 7 primeros días de vida que se presente la sepsis. ¿Ya? Ampigenta. Y aquí viene otra parecida. Dice cuál es el tratamiento empírico de la sepsis neonatal precoz asociado a meningitis. ¿Será lo mismo? ¿Cuál creen que puede ser? Ampigenta no puede ser, ¿no es cierto? Vamos a ver por qué sí y por qué no. Acá dice vancomicina más genta, ampi más cefotaxima, vancomicina más cefotaxima y el otro dice ceftriaxona solo. ¿Qué marcarían? Para las meningitis, ¿qué dan? Cefalosporinas de tercera. Pero cuidado, en el neonato hay que tener cierto cuidado. ¿Ya? Lo que sucede es que la ceftriaxona, que es lo que más usamos en adultos, tiene alta unión a proteínas. Digamos, pongámosle un punto de corte 80, que más o menos va por ahí. ¿Qué significa? Que se une a proteínas en gran cantidad. La cefotaxima tiene baja unión a proteínas. ¿Ya? Pongámosle 20, más o menos para que se entienda. ¿Ya? Entonces, en un neonato, si tú le das un antibiótico que se adueñe de las proteínas, la bilirrubina no conjugada no tiene con quién unirse, porque el antibiótico ya lo copó todito. Y esa bilirrubina no conjugada puede causar kernísterus. Por eso es que no se da ceftriaxona en el neonato, se da cefotaxima, ¿ya? Porque al tener menos unión a proteínas, no se adueña de las proteínas, de tal manera que la bilirrubina no conjugada se une a las proteínas porque tiene con quién unirse. ¿Sí se entiende la diferencia? ¿Ya? Entonces, damos cefotaxima. ¿Ya? ¿Y con qué cosa más? ¿Podrán dar con gentamicina? Los aminoglicósidos no pasan la barrera hematoencefálica.
La terapia en general para las meningitis es cefalosporinas de tercera. Aquí estaría cefotaxima, por ejemplo. ¿Ya? Y en las edades extremas de la vida, ancianos o neonatos, nosotros tenemos que agregar ampicilina, cubriendo listeria. La listeria puede estar en ancianos o puede estar también en neonatos. Por eso es que le agregamos ampicilina. ¿Ya? Acuérdense, eso es un parámetro que van a ver en varias preguntas, viene y hay que marcarla. Cefalosporina de tercera más ampicilina. Ya, edades extremas de la vida y también en personas con comorbilidades, o sea, personas que tengan cáncer, personas que tengan quimioterapia, personas que tengan otra enfermedad inmunosupresora, por la presencia de listeria. Aquí es ampicilina más cefotaxima, ¿ya? Que quede claro. La endocarditis de válvula nativa por Streptococcus bovis en ancianos se asocia con, pregunta directa, de memoria también. ¿Alguien sabe? ¿Alguien se acuerda? Ya miren, el germen más común en endocarditis es Staphylococcus aureus, eso que no quepe la menor duda, ¿ya? El más común. En los que tienen válvula protésica, ¿ya? Y prontamente al recambio de válvula vuelve a ser endocarditis, es Staphylococcus epidermidis. Hay que diferenciar esos dos grupos, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis. En los ancianos hay una triada que se complementa muy bien. Es anciano, endocarditis, Streptococcus bovis, ¿ya? Y está asociado generalmente ¿a qué? A carcinoma de colon, ¿ya? Carcinoma de colon. Cuidado. Acá dice, la endocarditis de válvula nativa por Streptococcus bovis en ancianos se asocia ¿con qué será? Neoplasia de colon, ¿ya? Con neoplasia de colon. Ya son pequeños detalles que a veces preguntan así. En el fondo de ojo de un paciente afectado de síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Bien, esto quiero que lo tengan también así, bien parametrado. Para situaciones del examen, paciente con VIH, con afectación ocular, es citomegalovirus, punto. ¿Ya? Entonces, si yo miro así, en el fondo de ojo de un paciente afectado de síndrome de inmunodeficiencia adquirida, se observa en el cuadrante temporal superior, que podría ser en el cuadrante temporal inferior, ¿no es cierto? Del ojo derecho podría ser el izquierdo, envenenamiento vascular, edema retiniano, o sea, compromiso de retina, ¿no? Exudados blandos y hemorragias. Lo más probable es que se trate de una corioretinitis por citomegalovirus. Eso ya no duden. ¿Ya? No piensen en toxoplasma, no piensen en otra cosa. Es citomegalovirus. Incluso hay preguntas que le dicen, la disminución de la agudeza visual de forma aguda en el paciente con VIH es citomegalovirus también. ¿Ya? ¿Y con qué se trata? Con ganciclovir. No con aciclovir, con ganciclovir. Paciente de 38 años, VIH, estadio B3. ¿Qué significa B3? Tiene síntomas. No de la categoría C, pero tiene síntomas. Y 3 significará que tiene menos de 200 CD4. ¿Ya? Ahí tenemos que ubicarnos. Presenta de forma brusca dolor en fosa lumbar, irradiado a región inguinal. El dolor es continuo, no cede con el reposo, ni la punción, y se acompaña de náuseas y vómitos. ¿Qué parece eso? Olvídense que es VIH. Cuando ven en la emergencia este cuadro, ¿qué piensan ustedes? Nefrolitiasis, ¿no es cierto? Viene con dolor de una de las fosas lumbares que se irradia a la zona genital, ¿no? A veces vienen con náuseas, con vómitos, con fiebre, eso es una urolitiasis. Dice, entre las pruebas realizadas destaca la presencia de hematuria, típico de la nefrolitiasis, ¿ya? El paciente estaba en tratamiento con sidobudina, lamivudina, indinavir y cotrimoxazol. ¿Cuál de los siguientes es responsable del cuadro que presenta el paciente? Aquí también hay cosas que memorizar. Memoricen así, sidobudina, anemia. ¿Ya? Sidobudina, anemia. Si les dicen, presenta anemia, etcétera, ¿y cuál es el responsable? Sería sidobudina, pues. Sidobudina, anemia. Didanosina, pancreatitis. Didanosina, pancreatitis. Indinavir, nefrolitiasis. Estabudina, lipodistrofia. Salud, doctor. Estabudina, lipodistrofia. ¿Qué cosa es la lipodistrofia? Habrán visto en algunas personas que no tienen grasa en el rostro. Pareciera que se han chupado. ¿Ya? Eso es la lipodistrofia. ¿Qué más? Eso fundamentalmente. Ya, eso fundamentalmente. Hay que acordarse. Sidobudina, anemia, didanosina, pancreatitis, indinavir, nefrolitiasis, ¿no?
estabudina, lipodistrofia. Hay más fármacos, pero no les van a preguntar. Eso es lo más clásico. ¿Ya? A veces dicen dolor con vómitos, ¿no? Le tomaron ecografía y no hay cálculos en vesícula, no es alcohólico, o sea, les inducen al cuadro de pancreatitis. Y está tomando tal cual cosa. ¿Qué cosa debe suspender? Dianosina. ¿Por qué? Porque es lo que produce. Les puede venir de esa forma. Cuidado, la acidobudina produce anemia, está bien, pero de tipo macrocítica. Macrocítica. Si no es macrocítica, no le echen la culpa a la acidobudina. Ah, y me olvidaba, ¿y cuál es el más noble? El que pueden tomar y no les va a causar absolutamente nada, la lamivudina. No tiene prácticamente efectos colaterales. ¿Ya? Lamivudina. Que también se usa en la hepatitis, ¿no? Lamivudina. Muy bien. Entonces aquí, ¿cuál es, con esa premisa, el responsable? Indinavir. ¿Ya? Indinavir. Varón de 25 años, VIH, refiere disnea, que ha aumentado en la última semana. Disnea. Se le realiza radiografía simple de tórax, donde se aprecia la existencia de derrame pleural en hemitórax izquierdo. Derrame pleural en hemitórax izquierdo. Alguien me dirá, disnea, sinónimo de PCP. Está bien, hasta ahí podría ser. Pero el PCP no viene con derrame pleural. Derrame pleural, descartas PCP. ¿Ya? Derrame pleural, descartas PCP. Y es más, en un paciente con VIH, derrame pleural es TB hasta demostrar lo contrario. ¿Ya? Derrame pleural en un paciente con VIH es tuberculosis pleural hasta demostrar lo contrario. ¿Qué más? Dice, la toracocentesis diagnóstica ofrece los siguientes resultados. Proteínas, te dan un valor, lactato deshidrogenasa y ADA. ¿Para qué cosa les dan el valor de proteínas? Que más o menos, ¿cuánto serían las proteínas totales si fueran el doble? Serían 9.6. Difícil que tengan 9.6 de proteínas, ¿no es cierto? Totales en sangre. O alguien podría tener esa cifra, sería alta. Los criterios de Lai, ¿se acuerdan? Ustedes dividen proteínas del líquido pleural entre proteínas en sangre, eso debe de ser mayor de 0,5. Lactato deshidrogenasa del líquido pleural entre lactato deshidrogenasa de la sangre, o sea, siempre pleural entre el valor de sangre. Proteínas, lactato deshidrogenasa, ¿ya? Las proteínas deben salir mayor de 0,5, el lactato deshidrogenasa mayor de 0,6, ¿ya? Esos son criterios de Lai. ¿Para qué? Si cumple con eso, es un exudado, y la causa principal de exudado es TB. Si no cumple, es un trasudado, y la causa más importante de trasudado es ICC. Vuelvo a repetir, dividen valores de líquido pleural entre valores de sangre. Proteínas primero, luego lactato deshidrogenasa. Las proteínas deben de ser mayor de 0,5 el resultado y de lactato deshidrogenasa mayor de 0,6. Si eso cumple, es un exudado. Con estos valores, con toda seguridad que cumple, ¿ya? O sea, es un exudado. Y la principal causa de exudado, TB. Y otra cosa más, cuando en un enunciado de pregunta les hablen de la adenosíndiaminasa ADA, a pesar de que es inespecífico en la vida real y no lo tomamos en cuenta, para situaciones del examen es TB también, ¿ya? Y la causa principal de derrame pleural unilateral, TB también. Entonces, con todo eso, ¿ya? Con todo eso, a pesar de aquí les dicen que han hecho vaciloscopía, de hecho que la vaciloscopía va a ser negativo. ¿Cómo se hace el diagnóstico definitivo de TB pleural? Con biopsia de pleura, ¿ya? Hay que cultivar eso y esperar que crezca. ¿Qué cosas sospecharíamos? Miren las alternativas que les dan. Pleuritis por micoplasma. Derrame pleural paraneumónico. Hay dos términos, paraneumónico, metaneumónico. Paraneumónico es asociado a una neumonía bacteriana y metaneumónico asociado a TB. ¿Ya? Cuidado con ese término. Acá dice derrame pleural paraneumónico. O sea que pensemos que esto es una neumonía común y corriente. Derrame secundario a linfoma, derrame secundario a sarcoma de Kaposi. Cuando es sarcoma de Kaposi, ya el contenido es sanguíneo. ¿Por qué? Porque es una neoplasia vascular, ¿ya? Y generalmente es bilateral el derrame cuando hablamos de sarcoma de Kaposi. No es el caso, aquí es unilateral y el contenido no es sanguíneo, ¿ya? Entonces creo que está claro. ¿Cuál es la respuesta? Pleuritis por o pleuritis tuberculosa, ¿ya? Adicto a heroína. La heroína saben que se administra se autoadministra por endovenoso. VIH positivo, fue traído al hospital por fiebre, escalofríos, dolor musculoesquelético en hombros y espalda.
En urgencias no se detectaron soplos y la radiografía de tórax era normal. 48 horas más tarde tenía dolor pleurítico derecho y en la radiografía se observaron múltiples nódulos pulmonares periféricos. Otra vez es lo mismo, ¿no les parece? Es un paciente que usa drogas por vena y que no tenía nada en la placa y 48 horas después aparecen nódulos. O sea, está embolizando. ¿Ya? ¿Qué cosa es? De las que están acá. Endocarditis tricuspidia. ¿Ya? O sea, fíjense, miren, este es de otro año, de otro examen, sin embargo, más o menos lo mismo les quieren evaluar. El concepto es lo que tiene que quedar. Paciente VIH positivo y antecedentes de diversas infecciones oportunistas. ¿Qué significa eso? Si tiene diversas infecciones oportunistas, significa que su CD4 está bajo, ¿o no? No dice una, dice diversas infecciones oportunistas. Su CD4 debe estar menos de 200. Se presenta con un cuadro de 3 semanas de evolución de trastornos visuales. La resonancia magnética craneal, bueno, ahorita les explico el porqué, pero basta que vean resonancia magnética, ya tienen que pensar en dos cosas ustedes, o en toxoplasma, o en ese nombre largo, leucoencefalopatía multifocal progresiva, porque justamente la resonancia les permite diferenciar, ¿ya? Diferencias. La toxoplasmosis te da un compromiso de focalización, o sea, paciente que convulsiona, paciente con hemiparesia, hemiplegia, qué sé yo, ¿ya? Y que en la resonancia vas a ver imágenes tumorales que captan contraste en anillo. En la leucoencefalopatía multifocal progresiva eso no se ve. Abrevíenlo como LEMP. L de leucoencefalopatía, ¿ya? E, M, P, LEMP, ¿ya? Para que no estén escribiendo leucoencefalopatía multifocal progresiva. Ya, en esa patología, en la TAC se ve todo normal, ¿ya? Todo normal. Y cuando tú practicas una resonancia, recién ves tú imágenes de afectación del cerebro, que en la tomografía se ve normal, por lo tanto no tiene efecto de masa, ¿ya? Como su nombre lo indica, es una afectación subcortical, ¿ya? Es difusa porque tiene varios lugares, pasa a la línea media, ¿ya? Y se manifiesta así, de forma más o menos con trastornos visuales, se hacen pacientes que parecieran están haciendo algún tipo de demencia, ¿ya? Y con CD4 bajo. El paciente tiene CD4 bajo, dice la resonancia magnética muestra lesiones occipitales hipointensas en secuencias T1, hiperintensas en secuencias T2, no captan gadolinio y no tienen efecto de masa, descartado toxoplasma, descartado linfoma cerebral primario. Si no tienen efecto de masa, en la TAC se va a ver normal, ¿ya? Lo que les decía, o sea, no hay desplazamiento, es un cambio nada más en la consistencia. El diagnóstico más probable, ¿cuál sería? Miren, acá tienen toxoplasma, está descartado. Deberían decirles capta contraste en anillo y que ha convulsionado. No dice. Linfoma cerebral primario es, después del toxoplasma, el que produce esas mismas características. No es. Tuberculoma cerebral también sería masa, ¿o no? Luego le dice encefalitis herpética. Así no se manifiesta la encefalitis herpética, ¿ya? Y el otro dice leucoencefalopatía multifocal progresiva. Ya, incluso por descarte le podían dar. Entonces, cuando tengan leucoencefalopatía multifocal progresiva, TAG normal, ¿ya? Alteraciones en una persona con un CD4 muy bajo, ¿ya? Y no tiene efecto de masa. No tiene efecto de masa. Se ve cambios en la coloración, se vuelve blanco el cerebro. Las imágenes que deberían ser oscuras se ven blancas, por eso se llama leucoencefalopatía multifocal progresiva, ¿ya? O sea, desde el punto de vista de imágenes. ¿Ya? Tengan presente eso. Hombre de 35 años con antecedentes de infección por VIH que acude al servicio de urgencias por presentar fiebre, tos y esputos manchados de sangre de varias semanas de evolución. En una determinación reciente, la cifra de CD4 era de 166, por debajo de 200, estadio SIDA. La placa de tórax muestra un infiltrado, bueno, aquí está abreviado ¿cómo les puedo decir? Con iniciales en inglés, ya, pero le está hablando de un solo segmento. ¿Ya? Y en la tinción de esputo se observan bacilos ácido-alcohol resistentes. Si yo observo bacilos ácido-alcohol resistentes, ¿en qué debo de pensar? Tuberculosis, ¿no es cierto? Ya. Dice, al valorar a este paciente, ¿cuál de las siguientes propuestas le parece correcta? O sea, les está diciendo de que es una persona que tiene TB, o sea, una tuberculosis pulmonar en un paciente VIH. Veamos. A. Al tratarse de un paciente inmunodeprimido, precisa tratamiento con 4 drogas antituberculosas, estamos hasta ahí de acuerdo, dice independiente, ¿ya?, de la incidencia de resistencias a isoniazida en la comunidad. O sea, ¿no me interesa la resistencia a isoniazida? ¿O sí me debe de interesar más bien? Claro que sí, ¿ya? O sea,
Todo estaba bien hasta que ha dicho que sea independiente de las resistencias a isoniazida. La otra dice, la elección del tratamiento antirretroviral no afecta al tratamiento antituberculoso. Eso también es falso. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué cosa contiene el tratamiento antituberculoso? Rifampicina. Y hemos dicho, la rifampicina tiene interacciones prácticamente con casi la mayoría de los fármacos. Y con los antirretrovirales no es la excepción. Entonces sí hay afectación, ¿ya? Por ser un inductor enzimático. El otro dice, la afectación de lóbulos inferiores hace más probable la infección pulmonar por Mycobacterium avium. El Mycobacterium avium no hace infección a nivel de pulmón, por si acaso, ¿ya? El Mycobacterium avium tiene presentaciones en forma de nódulos o placas en piel, afectación a veces de algún tipo de víscera, pero no afecta pulmón. Ya, es más, cuando hay afectación de lóbulos inferiores, ya, cuando hay afectación de lóbulos inferiores, uno podría decir, no es TB porque la TB da en ápices, está bien, para los inmunocompetentes es eso. En los pacientes con VIH es muy común que estén en bases, ¿ya? Esa diferencia también es importante. Se debería esperar el resultado de cultivo de micobacterias para iniciar tratamiento, tampoco es así. Tú le inicias el tratamiento y obviamente con el resultado puedes hacer un cambio. Bien, todo eso de ahí no está muy claro. Miren este de aquí, dice, es muy probable que la infección pulmonar, o sea, la que tiene, coincida con alguna afectación extrapulmonar. Y sí, ¿por qué? Porque los pacientes con VIH, casi todos los que hacen TB multisistémica, ¿ya? Entonces, si yo encuentro en pulmón TB, debo de esforzarme por buscar otros focos más. Entonces le hago beca en heces, beca en orina, ¿no? Le hago punción lumbar, o sea, busco otros focos más. Es difícil que ellos hagan solamente pulmonar, ¿ya? A eso se refiere. Pero por lo demás, el tratamiento es parecido, la respuesta al tratamiento también similar, ¿ya? Y todo eso es más o menos igual. Lo único de repente que se debe de prolongar algunos meses más la primera fase, ¿ya? Dependiendo sobre todo si son zonas como en el caso de la meningia. Entonces, una de las cosas que siempre preguntan es que en los pacientes con VIH la tuberculosis tiene afectación diseminada, ¿ya? Y eso es más o menos el sentido de la pregunta, ¿ya? La alternativa es la respuesta. A pesar de que la he encontrado en pulmón, yo debo de pensar que también haya en otras zonas. Los microorganismos del género Clamidia pueden implicar todos los siguientes cuadros que se mencionan, excepto, dice, ¿puede producir conjuntivitis neonatal, creen en la clamidia? Claro, si la clamidia está en canal vaginal, en el momento del parto puede ocasionar conjuntivitis neonatal. Conjuntivitis de inclusión del adulto. Ya les comento de una vez, la conjuntivitis de inclusión del adulto también se llama tracoma. Muchas veces ha sido pregunta, ¿el tracoma es producido por? La respuesta es clamidia, ¿ya? Tracoma también se llama, ¿ya? Infecciones urogenitales, ni hablar pues. ¿O no puede producir infecciones urogenitales la clamidia? Claro que sí. Linfogranuloma venéreo, también, claro. Chancro blando, el chancro duro es la sífilis, el chancro blando Haemophilus ducreyi. ¿Cuáles son las diferencias? El chancro duro, que es de la sífilis, como su nombre lo dice, tiene bordes sobrelevados, es duro, fondo limpio, no doloroso. En cambio, el chancro blando no tiene bordes sobrelevados, no es fondo limpio, está lleno de pus y es doloroso. ¿Ya? Diferencias. Chancro blando, entonces la respuesta, ¿por qué? Porque eso lo produce Haemophilus ducreyi. No lo produce clamidia. Cuidado con esa conjuntivitis de inclusión del adulto. ¿Ya? Hay una pregunta que por ahí está publicada, dice, ¿el tracoma es producido por? La respuesta es clamidia. Y tracoma se refiere justamente a eso, a una conjuntivitis de inclusión. ¿Cuál de las siguientes características no es propia de los aminoglicósidos? Aminoglicósidos. Dice, algunos fármacos de esta familia presentan buena actividad frente a Mycobacterium tuberculosis. ¿Qué opinan? Claro que sí. La canamicina, por ejemplo, es parte del tratamiento de segunda línea. La amicacina misma también, ¿ya? Entonces sí es verdad. La actividad bactericida. ¿Son bactericidas los aminoglicósidos? Ya hemos visto que sí. A pesar de que actúan sobre 30S, son los únicos bactericidas. Actividad bactericida depende, dice, de las concentraciones alcanzadas, por lo que pueden administrarse en dosis única. ¿Pueden administrarse en dosis única los aminoglicósidos? Sí. ¿Y por qué? Porque son antibióticos concentración dependiente. Dependen de la concentración que alcancen, no del tiempo que estén por encima del MIC, sino de cuánto de concentración alcancen. ¿Ya? En ese grupo están aminoglicósidos y quinolonas, por eso es que podemos dar una sola vez al día. Los tiempodependientes no dependen de la concentración máxima alcanzada, sino cuánto tiempo están por encima del MIG. Ejemplo, betalactámicos. Ya, en esa situación entonces la C
o perdón, la B también es verdad. C, presentan buena actividad frente a bacilos gram negativos, ni hablar, pues para eso están los aminoglicósidos en primer lugar. Nos queda D y E. La toxicidad producida por fármacos de este grupo se relaciona con el mantenimiento, dice, de una concentración mínima, concentración previa a una dosis elevada. Todo este palabreo que parece meo frufru está haciendo referencia a lo mismo de la alternativa B. ¿Ya? ¿Qué es lo que más o menos sucede? Se los voy a traducir. ¿Por qué preferimos dar una sola dosis al día? Uno, porque su farmacodinámica lo permite. Dos, que si tú das varias dosis al día, ya el efecto del daño renal es mayor. Hay un efecto que se llama efecto en martillo, que tú das 3 dosis y es como golpear, dice, con martillo 3 veces al riñón. Das una sola dosis que tiene el mismo efecto terapéutico y golpeas una sola vez. ¿Ya? A eso se refiere. Y miren la que es falsa. Dice, cuando existe inflamación meningia, resultan muy útiles en el tratamiento de las infecciones bacterianas localizadas en el sistema nervioso central, especialmente las producidas por bacterias gram negativas. Nunca pasan la barrera hematoencefálica a los aminoglicósidos. ¿Ya? Entonces, esto es falso. Incluso, sin saber nada de lo que hemos comentado, ustedes leían las alternativas y encontraban la falsa ahí, en la E. La pregunta 74 dice, todas las siguientes afirmaciones referidas al virus de la inmunodeficiencia humana VIH, excepto una, son correctas, señale justamente esa respuesta incorrecta. Bien, o sea, aquí tenemos que buscar la respuesta incorrecta de las 5 que están planteadas. Se supone que 4 serán reales y una será incorrecta, es la que vamos a buscar. La primera dice, la proteína CD4 de la superficie de las células T es el receptor para el virus, verdad. El virus no ingresa por cualquier lugar a la célula, no la infecta, digamos, accediendo por cualquier sitio al azar, sino específicamente por sitios donde existan receptores. Entonces las células CD4, que son las que se infectan, tienen receptores para la llegada del virus VIH. Hay una interacción entre el receptor GP120 del virus VIH más un correceptor todavía, y así es como tiene que ingresar. Por lo tanto, la alternativa A es verdadera. La siguiente dice, los pacientes infectados por el virus producen anticuerpos frente a glicoproteínas, que está mencionando ahí, GP120, GP41 de la envoltura, y el antígeno interno, ¿no? P24, también es verdad. Los pacientes que se infectan producen anticuerpos como en cualquier infección, pero en este caso anticuerpos específicos contra estos componentes del virus, y justamente eso es lo que se mide cuando nosotros hacemos uso de las pruebas de ELISA, sobre todo la de cuarta generación, y obviamente también cuando medimos con el Western blot. Son anticuerpos específicos contra este tipo de estructuras proteicas, lo cual nos facilita el diagnóstico. También es verdadero entonces. La prueba de Western blot es más específica que la ELISA para diagnosticar la infección por el virus. Aquí no hay nada que discutir, es obvio. Por ser más específica la prueba de Western blot, definitivamente es la prueba incluso confirmatoria, la gold estándar, ¿no? Los ELISA son para los screening, verdadero también. Bueno, quedan dos posibilidades. Un problema importante para estudiar los anticuerpos frente al VIH es su reactividad cruzada con el virus linfotrópico 1 de células T humanas, o sea, el famoso HTLV1. Si bien es cierto, el HTLV1 también es un retrovirus, no existe reacción cruzada para el diagnóstico, porque los anticuerpos que se miden son anticuerpos específicos, ¿ya? Entonces esto no sería real, no sería real. Y el último dice, existe una importante diversidad antigénica de las glicoproteínas de la envoltura del VIH, también es cierto. Hay un VIH tipo 1, un VIH tipo 2, sin embargo, hay estructuras particulares, ¿ya?, que le dan diversa antigenicidad, justamente debido a esas proteínas, a la envoltura del VIH, ¿ya? Entonces hay tipos, hay algunos que circulan en nuestro medio, otras que circulan por Europa, por ejemplo, por poner un ejemplo, y que tienen incluso diferente modo de transmisión. En nuestro medio más es por vía sexual, mientras que, por ejemplo, en Europa predomina la transmisión parenteral. Entonces, lo que es incorrecto vendría a ser la alternativa D. ¿Cuál de los siguientes virus tiene mayor riesgo de contagiar a una persona sana, no inmunizada previamente, si se pincha con una aguja contaminada con sangre de un paciente infectado? O sea, estamos hablando de riesgo. Alternativas, ¿cuál creen? ¿La C? La B. Ya, miren, por si acaso, la A y la E son de transmisión vía oral, fecal oral. La hepatitis C también. Ya, solo que la hepatitis C es más de adultos y la A es más de población pediátrica.
ya, pero tienen la misma forma de transmisión. El virus VIH, como acá habla de vacunación, miren, así incluso lo pueden decir, dice no inmunizada, ¿no? Les queda B y C. ¿Cuál es más? B. ¿Ya? La C no es tanto por un pinchazo. La C tiene que haber transfusión para que ya se... Por eso es típico de los pacientes hemodializados, es típico de los pacientes usuarios de drogas por vía endovenosa que comparten jeringas, por ejemplo. ¿Ya? Es la hepatitis B. Joven de 23 años que trabaja como pinchadiscos, eso es lo mismo decir disc jockey, ¿ya? En un bar nocturno, tiene una historia de promiscuidad bisexual e ingesta de drogas sintéticas. Consulta por fiebre, malestar general y dolor en glande. La exploración física muestra múltiples tatuajes, esas cosas no nos van a ayudar. Piercings, dice, y la presencia de 3 lesiones vesiculosas, en glande y adenopatías inguinales bilaterales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Cuál es la única ITS que te produce vesículas? Hay una sola que te produce vesículas. ¿Cuál es? Herpes. Ninguna otra ITS te produce vesículas. Y alguien me dirá, ¿y por qué tiene fiebre? ¿Y por qué tiene adenopatías? Cuidado, la primoinfección, o sea, cuando por primera vez haces infección por herpes tipo 2, ya viene con eso, viene con fiebre, con malestar, con postración, con adenopatías bilaterales, ¿ya? Y ese es el caso del paciente que está comentando. Aquí la clave es que tiene lesiones vesiculosas. Las únicas que forman vesículas es herpes, no hay otro. ¿Ya? No hay otro. La respuesta es herpes genital. Cuando ya ha tenido herpes por primera vez y le da por segunda vez, ya no le causa eso. Le causa prurito y ardor nomás alrededor de las lesiones. ¿Ya? El tratamiento es parecido en ambos casos. Aciclovir 400 miligramos 3 veces al día por 7 días. ¿Ya? Esa es la dosis que tienen que darle. Para el zóster es 800 miligramos 5 veces al día. A veces veo que dan 200 cada 12 más crema, eso no sirve para nada. ¿Ya? 800 miligramos 5 veces al día, siempre 7 días.